Vamos a ir avanzando poco a poco. Es la segunda reunión de por lo menos 20 que nos tienen programadas. Es una etapa en la que ya es una segunda etapa, ya hay un trabajo previo de asesores y de gente que ha intervenido en este ejercicio. Entonces, nada más quiero presentarles a Jorge Alonso, que es nuestro apoyo. Aquí estaré con ustedes, cuidándolos. Y al ingeniero Manuel Pietro, que es asesor en este proyecto, y nos pediría que los demás nos autopresentáramos. Empezando por la izquierda. Por la izquierda. Buenos días, soy ingeniero César Verdugo de CID Mexicali. Jorge Moreno López, del Colegio de Arquitectos del Municipio Mexicali. Un servidor, Víctor Carrillo, soy presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Mexicali. Ingeniero Francisco Paredes de CID Mexicali también. Buenos días, mi nombre es José Aguilar, vengo de la CES, soy del departamento de proyectos. Buenos días, soy Carlos Arreola de CIDUE. Gabriel Rocha. Soy arquitecto y estoy vengo de parte del Colegio de Arquitectos. Gabriel, ¿qué perdón? Rocha. Y buenos días también, soy el arquitecto Adrián Tirado y soy el agremiado del Colegio de Arquitectos de Mexicali. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ahorita, de hecho, tenemos en las primeras reuniones, debemos de recibir o atender el diagnóstico que ya se tiene trabajado. En una etapa estamos esperando a Alfredo Torres, ¿no? Como para presentarlo. No es que él viene de Tijuana, posiblemente se tarde un poquito, ¿no? Pero en el Inter yo creo que podemos avanzar en ubicarnos en lo que vamos hacia atrás, ¿no? Adelante, ¿cómo le...? ¿No ibas a ver la otra? Sí, vamos presentando el diagrama general de dónde estamos situados, ¿no? Yo creo que esto es importante. No soy quien más conoce de eso, más bien ahí yo creo que les pediría el apoyo tanto a Jorge o al ingeniero Pietro, pero pues, ¿alcanzan a verlo todos? El proceso, en este diagrama se engloba el proceso completo del proyecto de gran visión. Hay 4 esquemas, 4 pasos generales: dónde estamos ahora, a dónde queremos ir, cómo llegamos allá y hemos llegado. La primera etapa, entiendo, la que está en verde, es un trabajo que ya debe estar hecho, no sé si en su totalidad. ¿Qué nos dices de allí, Jorge? El inicio era cuando pues usted participó en la elaboración de los comités, esa parte de selección de las herramientas. Donde nos encontramos ahorita es en actores y participación, un paso 2, que es lo que ustedes van a ir realizando poco a poco con los trabajos de redacción de sus comités, y así van. En la parte 3 es cuando son los trabajos prácticos que se van desarrollando. Ya la parte de la segunda pregunta y tercera, como lo ven, ya son otras, una visión. Al final de cuentas, de todas estas sesiones es lo que se pretende obtener, esa visión. Yo traía una idea un poquito equivocada porque pensé que lo verde ya era el flujo, pero esto es el esquema desde nuestra entrada. Sí. Bien, entonces el inicio, pues hagan de cuenta que estamos en el inicio prácticamente. Los actores y participación, los actores somos nosotros y muchos más. O sea, el subcomité de infraestructura es parte de varios subcomités. ¿Cuántos son? Alrededor de 30, ¿no? 26 subcomités. O sea, este es un trabajo interdisciplinario. A nosotros nos toca atender el tema de infraestructura rural, pero seguramente pues va a estar ligado con otras mesas, ¿no? Como la que se está llevando aquí simultáneamente, que es sobre seguridad pública, etcétera, etcétera. No, hay varias. Entonces, los actores y participación, en esta mesa estamos oficialmente invitados 20, según lo que hasta ahorita he podido corroborar, y parte de los objetivos es que este ejercicio de planeación realmente se ciudadanice, que realmente los resultados que se obtengan aquí sean reconocidos y que haya un sentido de pertenencia por la ciudadanía en general. Entonces tenemos que hacer un trabajo de que se dé a conocer. Yo creo que poco a poco vamos a ir viendo cómo hacerlo, ¿no? Independientemente de los que están invitados,
se me acercó una persona en la semana que lo invitaron, y yo creo que sí, no hay ningún problema. Gente que esté involucrada, sobre todo que tenga algún interés en participar, bienvenido también para que abran esa invitación, el que se quiera involucrar, adelante, ¿no? Finalmente queremos que haya una mayor participación. Y evaluación de la situación implica seguramente que tengamos información, ¿verdad? Que es donde ya la presentación del diagnóstico tiene que ver con algo. Bien, yo creo que para adelante no nos meteríamos mucho, para no llevarnos el más tiempo. ¿Quiere ver el otro cuadro? Sí, el otro cuadro sobre entender el proceso. Posiblemente algunos de ustedes estén más enterados que yo mismo, y yo estoy tratando de entender el proceso para llevarlo a cabo. Así es que lo que quisiera es que haya la suficiente confianza para que cualquier duda la extendemos, ¿no? Estructura del marco lógico. Esta es la herramienta. Jorge, ¿qué nos puede decir al respecto? Aquí pueden ver de manera muy general los 10 pasos que complementan lo que es la metodología que vamos a utilizar durante todas estas sesiones de trabajo. Previo al primer paso está lo que es la presentación de un diagnóstico, un estudio que el asesor hizo. Tengo entendido que en la primera sesión ya se presentó una parte. Una parte nada más. Sí, ¿no? Entonces, de ellas resultan también que al responderle ustedes como integrantes del diagnóstico, pues hacen comentarios y van definiendo qué es lo que van a considerar más prudente o primordial a considerar para formular una visión en cuanto a infraestructura rural. Hay otros subcomités que tratan otras áreas que a lo mejor tengan que ver con lo rural, como lo pecuario, el comercio. Hay otras personas que van a tratar esa cuestión y van a tomar en cuenta también lo que es la parte rural. Ustedes pues tampoco no se priven de analizar esas cuestiones, pero sí tratar de enfocar qué es lo que consideran más importante o prioritario en materia de infraestructura rural para el municipio de Mexicali, no solamente para la mancha urbana como a veces se entiende, todo el municipio en general. Y una vez eso, pues entramos al primer paso, que es el análisis de los involucrados, pero desde ello lo irán conociendo conforme a las sesiones, pero así pueden ver cómo estas herramientas son las que van a desarrollar como el árbol de problemas, que es el segundo paso. Es una metodología, no sé si ya no están familiarizados con ella, el árbol de objetivos. Todo tiene su razón de ser hasta encontrar el punto 6, que es una matriz, que es la que concentra todo su diagnóstico, una evaluación que ustedes van a realizar conforme las sesiones pasan. Pero pues tampoco me voy a adelantar a darles todo la descripción ahorita, ¿no? Yo creo que paso por paso pues es como puede. Entonces el material con el que estamos arrancando es un diagnóstico que todavía no terminamos de verlo completo, ¿no? Exacto. Exacto. Y luego sobre eso hay que estar aportando, ¿no? Sí, y de igual manera no hay nada como la experiencia que ustedes tienen. Ya mencionaba el coordinador, este ejercicio involucra a los actores, a los tomadores de decisión. No se le está pagando a alguien así como un experto, sino simplemente las personas que son los dueños de empresas, diputados, gente del gobierno, la gente de colegios. Son ustedes mismos los que van a elaborar esa visión. Entonces es un ejercicio muy importante, muy interesante. Creo que único, no sé, en esta sí, muy bien. Yo creo que el comentario ese último, la otra vez también se trató en la primera reunión. El hecho de que aquí haya personas, o sea, digo, los que estamos aquí de alguna manera representamos a un grupo o a un sector público o privado, pero lo importante es que se empiece a abrir la participación, porque bien se mencionaba, hay por ejemplo algunos programas de apoyo que están o se quedan en las dependencias y no se difunden plenamente, ¿no?
y esto también enriquecería a la mesa esta, no sé, que cuando se vayan analizando y los problemas y en las diferentes etapas, pues podemos conocer quizá algunas herramientas que no tenemos. Entender que bueno, así también lo interpreto, no estamos partiendo de cero, realmente hay una acción de planeación que ya se ha hecho en el municipio y hay dependencias federales, estatales, municipales que también han hecho esos esfuerzos, pero lo que se busca no es desechar eso, sino que ver de qué manera logramos una planeación pues que sea mucho mejor reconocida por todas las partes que intervienen, que no se quede como un plan de gobierno o de alguna dependencia y que no baja lo suficiente porque no se interpreta adecuadamente. Entonces, también esta planeación debe estar basada, por ahí recuerdo cuando nos dieron una plática, debe estar basada en cómo desarrollar lo mejor de cada región, debe estar apoyada en que cada comunidad o cada región o cada sector del municipio tiene ciertas características diferentes. Por ejemplo, si nos vamos a pues una zona que yo conozco muy bien, que es la del sur del valle, que es, digamos, el área del 57, tiene unas condiciones muy diferentes a la de Guadalupe Victoria. La semana pasada estuvo aquí el delegado de Guadalupe Victoria, es el 43, el kilómetro 43, y tienen ellos otra circunstancia, lo mismo que Morelos, ¿verdad? Ciudad de Morelos. Aunque sean del valle, bueno, la oposición geográfica de Guadalupe Victoria y lo que hay alrededor pues está muy relacionado con lo agrícola y tiene muchas ventajas por la ubicación dentro del valle, pero digamos el área del 57 o Carranza, por allá tienen otra microregionalización que está muy relacionada con aspectos ecológicos o de características de incluso al turismo ecológico, por decir algo, ¿no? Entonces, remarco eso porque tenemos que, al ver de lo general a lo particular, cuál es el sentido de la planeación, sacar el brillo o sacar la riqueza de cada región, la tenemos que descubrir en estas mesas, ¿no? Y decir para dónde tenemos que ir finalmente. Bueno, ¿qué más sigue? Pues aquí Vamos a hacer una presentación de los trabajos que nosotros como staff hicimos de recopilación de información. La semana pasada vimos una parte de este trabajo y ahorita pues antecedentes. El Comité Consultivo del Desarrollo Urbano se conforma de 4 subcomités: infraestructura, equipamiento, transporte e imagen urbana. En este caso pues estamos aquí en infraestructura, ¿verdad? Antecedentes. Las estrategias generales de integración de los temas propuestos. Primero, mejorar y ampliar la cobertura de los servicios que demanda la dinámica de la ciudad en cuanto a los servicios viales de pavimentación, transporte, alcantarillado pluvial, mediante una coordinación que permita impulsar el sistema vial en su conjunto y de acciones específicas, lo cual deberá incidir en acciones pertinentes para reducir la contaminación ambiental y elevar la plusvalía del suelo. Estas estrategias pues, son válidas tanto para el valle como para la ciudad, ¿no? Ampliar y mejorar el equipamiento de los servicios urbanos de los que actualmente disponen los habitantes del municipio para cubrir sus necesidades como espacios públicos y recreativos limpios que contribuyan a abatir la contaminación producto de residuos sólidos, un transporte ineficiente y la imagen urbana, así como mejorar los indicadores de dosificación que existen actualmente con los reglamentos en operación de las 4 diferentes zonas urbanizadas. El principio rector es trabajar con una mayor coordinación entre las instancias participantes y en cada uno de los proyectos para hacer más eficiente y oportuna la toma de decisiones en acciones específicas que se deban emprender para la realización, cumplimiento y el aprovechamiento óptimo de los recursos y una gestión estratégica que contribuya a la solución de los problemas que se presentan en la zona metropolitana de Mexicali y el Valle de San Felipe. En esta mesa pues vamos a estar totalmente orientados al aspecto de infraestructura, ¿verdad? Este subcomité está orientado a las áreas urbanas del territorio municipal, es decir, a todas aquellas localidades mayores de 2.500 habitantes.
se han determinado algunos criterios aplicables para identificar estas áreas periurbanas. El primero de ellos es la asociación de todas aquellas localidades menores de 2.500 habitantes a las localidades urbanas específicas, siempre y cuando existan las distancias siguientes. O sea, ahí se establece un criterio para integrar a los núcleos de 2.500 habitantes, los que andan ahí pulverizados, ¿no? Aplicando estos criterios, todas las localidades que estén dentro de las superficies generadas implican la integración de una población de casi 1 millón de habitantes. Ello representa el 98.61% de la población del municipio. Ahorita vamos a ver que hay una serie de polígonos urbanos, los vamos a explicar un poquito más adelante. O sea, todo el municipio de Mexicali se dividió en 2.468 polígonos para efectos del estudio, ¿no? De esos 2.468 polígonos, 1.250 tienen población residente y los 1.221 son dedicados a actividades productivas. Por ejemplo, si en un polígono está Cerro Prieto, pues eso no es habitantes, es polígono, actividad productiva. ¿Okay? Lo mismo si está en una zona de cultivo, también se considera como zona productiva. Entonces, los 1.247 se refieren a donde en ese polígono haya una casa, o sea, o haya alguien que esté habitando ahí. Eso es como se está identificando, ¿no? En las localidades reconocidas... 1.221 no hay habitantes, es por ejemplo campos de cultivo. Campos de cultivo, la ciudad deportiva, la universidad, etc. De las localidades reconocidas según este criterio como rurales, hay 838 polígonos rurales. O sea, de los 1.247, hay 800 polígonos rurales. 410 tiene una población de 13.000 habitantes y es el 1.39% de la población, o sea, muy poquitos habitantes. La figura muestra el área considerada como urbana, discriminando las áreas netamente rurales. Si puedes hacer un comentario. 410 tienen 13.000. Ajá. ¿Y cuánto es el total de la población rural? 900, no, estamos hablando del municipio en general. Son los 923.000 habitantes que aparecen ahí arriba. Ajá, pero población rural... Lo vamos a ver un poquito más adelante, todavía no aparece aquí. Ok, ahí tenemos el municipio de Mexicali, ¿no? Y ahí se está... ¿Mande? Disculpa, ahí tenemos la área considerada como urbana, incluyendo las áreas periurbanas. ¿A qué le llaman áreas periurbanas? Pues a la periferia de la zona urbana, ¿no? Entonces, antecedentes. A ver, perdón. Sí. No sé, si no haciéndome dormido, pero no entendí. Otra vez. Ok. Esta es una figura donde se muestra lo que es todo el municipio de Mexicali, ¿no? El municipio de Mexicali lo van a dividir en 6 áreas, ¿ok? Ahorita todavía no aparecen esas divisiones de las 6 áreas. Ahorita realmente se está haciendo nada más una presentación general, ¿no? Donde aquí se tiene la concentración de San Felipe, aquí se tiene una concentración que es no lo recuerdo, Cerro Prieto, ¿no? Sí, no, esa es la parte sur del... No, Cerro Prieto es el moradito, es el amarillo ahí. Okay. Entonces la zona urbana es lo grisecito. La otra púrpura es el mayor, la del medio es la zona del mayor y la zona de la... Este es el jardín, sí, perdón, sí. Esta es la zona del jardín, ¿no? Sí. Entonces aquí tenemos la ciudad y los naranjaditos son las áreas periurbanas, ¿no? Más adelante vamos a ver que aquí en la zona del valle tenemos también unas zonas urbanas, sí, pero aquí no se alcanzan a distinguir claramente. Bien, ahora, tratando de enfocarnos a esta mesa, la infraestructura rural, ¿cuál va a ser nuestro campo de acción? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Dentro de ese esquema. Dentro de ese esquema, dame chancita un poquito adelante, porque acuérdate que yo no hice esta presentación. La estoy leyendo, entonces yo creo que principalmente la zona verde, fundamentalmente, ¿no? Y lo que sí, porque realmente lo que se va a atacar pues, es la zona verde. San Felipe no, o sí. Mira, una aclaración. Sí. O sea, la zona rural no se está definiendo como una gran área, sino es
por definición, la están definiendo en aquellas le llaman localidades a menores de 2.500 habitantes. Según como está ahorita. Ajá, pero menores con localidades puedes incluir una sola vivienda, 2 viviendas, 3 viviendas. Entonces, no es el Valle de Mexicali, no, quitas las áreas urbanas de Guadalupe Victoria, Algodones, y son las que están aisladas. Exactamente, quitas Guadalupe Victoria, Algodones, Coahuila y todo lo demás se incluye, podría ser. Es que es muy, está muy dispersa, pues, Sí. toda la zona rural. Pero más que nada, básate en el criterio de 2.500 hacia abajo. Bueno, a ver, nomás que aquí dice una cosa diferente. Sí. Este subcomité está orientado a las áreas urbanas del territorio municipal, es decir, a las localidades mayores de 2.500. Estamos en el comité de desarrollo rural, ¿no? Sí, pero este subcomité sí está orientado a las áreas urbanas del territorio municipal, a las localidades mayores de 2.500 habitantes, ¿verdad? Y se ha determinado algunos criterios para determinar. Entonces, ahorita estamos hablando de localidades mayores de 2.500 habitantes y se integra aquí un criterio para anexarle a estas comunidades de 2.500. Sí, yo creo que parte de la persona es que lo que esté, digamos, ubicado con menos de 2.500, buscar que se integren a esas. Así es. Para sí, porque en en principio es obvio que es incosteable económicamente llevar infraestructura como la queremos. Acuérdense que el objetivo, como lo vimos en la reunión pasada, era llegar a una urbanización del 100% en las comunidades. O sea, debemos propiciar acciones para que si alguien está ahí, 2, 3 casas, pues vente para acá, a una zona de población, ¿verdad? Así es. La contradicción es esa, ¿no? De que dice rural, pero realmente vamos a tener lo urbano, ¿no? Lo urbano dentro de lo rural. Bueno, entonces, espero que vayamos entendiendo. Pero sí, van a salir muchos números, pero al final de cuentas hay cosas aquí interesantes. Estamos hablando de todo el municipio, ¿no? Son 1.400.000 hectáreas que están sin urbanizar, que representa el 96%, ¿no? Pues como se ve, eso es obvio, ¿no? La mayor parte está sin urbanizar. Y la superficie urbanizada es el 3.37%, o sea, 48.000 hectáreas. O sea, el millón de habitantes está en el 3.37% de la superficie del municipio. En el 98% de ese millón de habitantes está ahí. Okay. Y el Valle de Mexicali tiene 250.000 hectáreas, ¿no? Que es el 17%, ¿no? Que es lo que veíamos acá como verdecito. Ajá. Los polígonos urbanos y sin población y con población, pues prácticamente van mitad y mitad. Y en la mitad de los polígonos urbanos con población hay los 900.000 habitantes, el millón de habitantes que viven, ¿no? Hay 36.000 hectáreas con población y 12.000 hectáreas sin población para llegar a las 48.000 hectáreas que están acá con urbanizado, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Porque recuerden que están considerando que, por ejemplo, la universidad tiene urbanización pero no tiene habitación. Entonces, por eso es que hay esa o sea, los 12.000 son equipamiento urbano. Ajá. Prácticamente. Para de renta. Cualquier parte de la ciudad que está urbanizada y que no tiene gente viviendo dentro de ella, dentro de un contexto de habitación. Lo que son las áreas públicas como vialidades, ¿dónde están? Ahí está. Ahí sí no voy a contestar porque yo no me fui al detalle. Yo no me fui al detalle de este estudio. ¿Okay? Entonces, tenemos total de viviendas habitadas 250.000, que es el 77%. Total de viviendas deshabitadas 60.000, 19%. Total de viviendas de uso temporal 5%. Por lo tanto, que hay 328.000 viviendas particulares en toda la ciudad, ¿no? Que es el municipio. ¿Cuál es la consideración de vivienda de uso temporal? Te voy a deber esa contestación. Las rentadas. Las rentadas. Pues sí, las rentadas. Te meto un poquito. En general. Hay mucho estudiante que viene, que están de Senado, de La Paz. Ya digo, supongo. Entonces, aquí se ve la Ajá. Aquí se ve pues que la superficie sin urbanizar pues es demasiado, ¿no? Entonces, la situación actual y pronóstico. Aquí se saca un inventario de las densidades por hectáreas.
Este es de todo el municipio, ¿no? Más adelante vamos a pasar específicamente al valle, ¿no? Entonces, menores a 4 habitantes por hectárea tenemos 506 localidades, que es el 15%, ¿no? De 4 a 19 tenemos 815, que es el 25%, y ahí tenemos 100,000 habitantes. De 19 a 32 hay el 6%, y de 32 a 45 hay el 2% del número, pero ahí está concentrada la mayor parte de los habitantes. Entonces, si se fijan, tenemos la mayor concentración de habitantes en unas densidades de 32 a 45 hectáreas, que es una media de 44. Aquí están las medias por rango, ¿no? Esa media es la densidad de habitantes. Es la densidad de habitantes por hectárea. Ah, qué bueno. Aquí llegó el señor presentador de la oficina. Alfredo. Alfredo. Sí. Alfredo Torres. Muy bien. Estaba en el otro muy cómodamente sentado porque fue la sesión anterior. Puras cosas de seguridad. Bueno, pues bienvenido. Bueno, entonces, continuamos con pues, la presentación. y luego aquí hay varias preguntas. Mira, vamos a regresar tantito. Una pregunta que se hizo fue que ¿qué era la vivienda de uso temporal? La vivienda de uso temporal es la rentada. Ah, ok. Había otra pregunta que hicieron antes. ¿No? Ok, vamos a seguir. Entonces, Sobre ese comentario es muy importante mencionar que en los años 30 la mitad de la vivienda era rentada. Eso habla de ¿Cómo ha evolucionado? Así es. La propia. entonces, aquí lo que se trata de hacer con esta gráfica es decir, ¿cuál sería nuestro pronóstico para el 2050? Si en el 2050, por acá, ok, aquí tenemos, la ciudad de Mexicali actualmente tiene una densidad de 19 habitantes por hectárea. Okay. Aquí lo que se trata de hacer es un pronóstico de que si para el 2050 yo continúo con la misma densidad de 19 habitantes por hectárea, para alojar la población de 1.600.000 gentes que se prevería tener para el 2050, yo ocuparía tener una superficie de 83.000 hectáreas, que sería prácticamente el doble de las 48.000 hectáreas que tengo ahorita. Si por algún motivo nosotros pusiéramos la meta o el objetivo de que manejáramos 40 habitantes por hectárea para alojar la misma población de 1.600.000 en el 2050, exclusivamente ocuparíamos 39.000 hectáreas. ¿Ahorita cuánto estamos ocupando? 48.000. O sea que podemos reducir. No tendríamos que aumentar la mancha urbana. Entonces, en estos 40 años que faltan, o 38, ¿verdad? En lugar de seguir expandiendo y generando zonas sin urbanización completa, podemos densificar y abocar a tener nuestras densidades, nuestros niveles de urbanización, incrementarlos, ¿verdad? O sea, tenemos hoy un margen suficiente ahí. Tenemos un margen suficiente de acuerdo a estos números, ¿verdad? Y se fijan, pues todavía llegar a los 40 habitantes por hectárea, pues todavía andamos aquí, o sea, digo, no estamos, tendríamos problemas con estas gentes de acá, ¿verdad? Pero pues de aquí para abajo, pues no. Ahora, no sé si tengan el dato, ¿qué es lo ¿qué es lo deseable? ¿Qué es lo óptimo? ¿Cuántos habitantes por hectárea para que convivan y vivan en un estado de confort? Mira, Exactamente. actualmente Mexicali tiene ya sitios con densidades de 400 habitantes por hectárea. Por ejemplo, Los sitios que la gente no se quiere vivir. Los sitios desarrollos la gente no se quiere quedar a vivir ahí. Donde los programas de vivienda, algunos programas de vivienda, por las limitaciones de las reglas económicas, han obligado o han llevado a casas de habitación de 20 y tantos metros parados con una parte del terreno muy pequeño, pero no te permite crecer. Esos son niveles indeseables aquí en todas partes. Se habla de 60 habitantes en promedio, que es razonable, tomando en cuenta
de que hay lugares debe haber lugares para departamentos de 45, 50 metros cuadrados en 2 niveles o 3 niveles, ¿verdad? Con equipamiento. A condición de que exista, tú lo acabas de mencionar, a condición de que exista la dosificación del equipamiento que se requiere. Y ahí tenemos dos aspectos. Nos estamos metiendo a la parte urbana, propiamente, pero al final de cuentas es el equilibrio. En la medida que hemos ido pasando a mayores densidades con estos fraccionamientos, cuando nos pasamos del lote de 160 o 140 metros cuadrados, la equivocada aplicación de las reglas de fraccionamiento nos llevan a que se va rezagando la dotación proporcional del equipamiento en todos los rubros, desde el escolar. Entonces, el equipamiento no es un adorno. En realidad el equipamiento es lo que permite el desarrollo. Entonces, en este caso, podríamos llegar a extremos como en China, en otras partes donde están creciendo hasta arriba, edificios habitacionales y oficinas de 100 pisos. Pero mientras mantengas la comunicación, el equipamiento suficiente, que no te tengas que trasladar a otras partes de la ciudad a encontrar esa parte del equipamiento que debe estar alrededor de la vivienda, pues vives relativamente cómodamente. Entonces, aquí es 60 habitantes por hectárea, en promedio, plenos de equipamiento. Así sería la condición. Y cuando hablamos, de equipamiento, entendamos que la otra limitación es la vialidad. La vialidad tiene que estar en función de la densidad. En este caso, hay zonas de la ciudad que entraron ya rápida y efectivamente en el proceso de transformación urbana, como es Pueblo Nuevo, donde ya las viviendas ya tienen rato que son obsoletas y por tanto el transformarlas es una inversión redituable, el transformar esos predios para las viviendas y ahí poder redensificar. Hay otras partes en donde el pueblo radial, aunque los terrenos fueran amplios, como en algunas partes de la zona rural que vamos a platicar ahorita, la vialidad no te permite, a menos que hagas cirugía. Y ya es otro boleto. Una pregunta. Con lo que dice de la vivienda vertical, yo he estado en reuniones que han hecho del foro de vivienda y siempre se habla de la vivienda vertical. Todo el mundo la aplaude, todo el mundo sí, es lo que se debería de ir, todos los gente de gobierno, no sé si eran diputados o qué cosa, ¿no? Yo nada más conozco los arquitectos, los urbanistas que van, ingenieros, y todo muy bien, se planea hablar ahí a veces con Canadá, y estuve trabajando en SIDU en el área de vivienda y regiones territoriales y se hablaba de la vivienda vertical, traían gente de expositores de España y pero ya después, ¿cuál es el problema con la vivienda vertical que no se ha aplicado en Mexicali? O sea, yo creo que en Tijuana sí la aplican, sobre México la aplican, pero en Mexicali no. Aunque eso, hay un rubro específico en este programa, como todos los planes de desarrollo para la vivienda, al final de cuentas está íntimamente ligado a la infraestructura, que es el tema. El asunto de la vivienda vertical sigue siendo discutible. Lo cierto es que lo aplicas, lo procuras aplicar en las zonas poblaciones muy grandes, población en donde tienen dificultades para crecer, como es el caso de Tijuana, y en donde para cierta cultura de la población o para cierta edad de la familia es razonable. Ahí hay condominios de 50 pisos, 60 pisos, el asunto es el nivel socioeconómico y lo que puedes dar en esa vivienda vertical.
La vivienda vertical por sí misma no es inadecuada. El asunto está en otro aspecto que tiene que ver con la movilidad de la vivienda. Seguimos. ¿Perdón? Bueno, quisiera hacer una moción, con el objetivo de cerrar en términos generales el diagnóstico, y porque seguramente va a haber temas particulares en los que nos podemos meter con más curiosidad, ¿no? Pero ya estamos en la segunda reunión y no hemos visto así en forma general el diagnóstico. Y yo les pedí a todos que interviniéramos, pero aprovechando que ahorita está Alfredo aquí, pues que nos pudieran dar una visión más amplia, tratar de que nos podamos adelantar o conocerlo y luego entramos a preguntas. Sí, esta gráfica me gusta mucho porque dice situación actual. ¿Cuál es la situación actual? Aquí hay diferentes niveles de densidades. La densidad promedio es de 20. Tenemos densidades, mayor concentración de habitantes en la densidad de 44, ¿verdad? Aquí uno de los objetivos de esta mesa es decir, ¿saben qué? Tenemos que pensar que Mexicali para el 2050 nos vamos a mantener al 19, o la vamos a subir al 40, o la vamos a subir al 60, o a lo mejor un 30 o 25, lo que sea. Eso es lo que esta mesa tendría en un momento dado que resolver o que aceptar en lo que aquí se vea, más la información que se recopile del público, ¿no? Una pregunta. Ahí dices localidades sin población, 1664. Pero, ¿cómo defines una localidad sin población? ¿Cuál es el...? Hay localidades que no son habitacionales. A cada poligonito que aparece en la mancha urbana se le llama una localidad. Y porque así lo asigna INEGI. Y le pone el rancho de los Valdivia y 3 personas. ¿Esos polígonos son los que tiene INEGI? ¿O hay otra clasificación que se dice? Los polígonos que tiene INEGI son habitacionales. Ajá. Los otros son los que incorporamos de una peinada general del territorio con imagen urbana, imagen satelital y fotografía del propio INEGI. Incorporamos esos predios que son de esos usos. Algunos están en proceso de incorporarse al uso porque ya fueron desmontados, antrazados. Otros son fábricas, almacenes. A mí me pareció escuchar antes que cuando se habló de polígonos, ahora estamos hablando ahí de localidades de 1313. ¿Hay una diferencia contra el número de polígonos en que se clasifican? ¿O las localidades son los polígonos? En el caso de Mexicali, por ejemplo, es que estamos hablando aquí, mira, dice... Aquí. Estás hablando de que tenemos 1247 polígonos. Esos son los 2468 totales. De población residente y 1221 actividades productivas. Ahí te salen 2500. Sí, la pregunta es que si estos polígonos son los mismos que los que hice INEGI. No. Así es, a lo mejor habría que decir predios sin población, porque dices localidades sin población. Contradictorio. Habría que aclarar muy bien, y de hecho mi idea era armar una serie de imágenes de cómo interpretamos cada uno de ellos para no confundirnos o saber cuándo brincamos del concepto de un polígono, que al final de cuentas es una representación gráfica de ese sitio, a lo que se llama localidad, que es una representación cualitativa y de información que maneja INEGI para ese polígono. INEGI, no hay que olvidar, pero que lo que nos da INEGI en principio en el censo de población y vivienda es esa parte. Sí. Entonces, esta es la forma en que se dividió el territorio para el análisis territorial. En 6 regiones, en donde la 1 es Mexicali y su área circundante, que está en intensa transformación de lo rural a lo urbano, y que es objeto de una planeación de desarrollo más precisa, con toda nuestra estructura, etcétera. Y la podemos ver representada a la derecha en 3 coronas. La primera, que es la mancha urbana consolidada, que incluye a Santa Isabel, Progreso y Puebla, elegido Puebla, que ya es la
conurbado. Y luego una franja adicional, la franja amarilla, que es donde se encuentra ya también la planeación de los organismos proveedores de servicios y la estructura vial, aprovechando las franjas de derecho de vía de los canales y drenes. Por el valle tenemos 3 regiones que le pusimos valle noreste, valle noroeste y valle sur, que a su vez presenta una subdivisión en subregiones en donde los poblados con 2.500 más habitantes están representados en gris, al igual que la ciudad de Mexicali. El resto de los poblados no aparecen ahí, pero están contabilizados en los numeritos. La zona morada es la zona en donde se encuentra el volcán Cerro Prieto, la geotérmica, el tratamiento es una zona más bien de producción y de servicios. Y la parte inferior de la zona verde, que está todavía en el valle, es más bien de usos turísticos, en la zona ahí de los de Río Jardín, etcétera, no tanto de agricultura. Luego, la laguna salada se dividió en 2 partes, propiamente lo que es la zona de la laguna con la sierra, que la divide del valle, y la parte de la costa. Finalmente, para San Felipe, aunque San Felipe se identifica más como puerto y como área turística, pues se le dejó su parte de desierto y de montaña en la región 6, y propiamente para el análisis más preciso de la dinámica urbana, la franja que vemos ahí en color rosita, en donde abajo pues, se ve la mancha urbana de lo que es propiamente la población de San Felipe. De esta manera se agrupó la información cuantitativa que está siendo objeto de un proceso de modelaje, precisamente para una proyección más numérica hacia el futuro. La misma información que nos explicaba el ingeniero, ahora dividido en esas regiones, con la misma composición de polígonos de un tipo y del otro tipo, en donde ahí se ve claramente que los primeros polígonos son los que no tienen habitantes y los otros sí tienen. Y ahí observamos ya con particularidad la diferencia de la densidad. Estamos hablando únicamente de polígonos perfectamente delimitados con alguna actividad urbana, ¿verdad? Y de Mexicali tenemos el 39 de densidad contra un 35 promedio, incluyendo los polígonos de otros usos habitacionales, el 2, que es la zona inmediata al sur este de Mexicali, curiosamente tiene una densidad menor que las otras, el 8.91 para la zona propiamente habitacional. La tercera zona, que es hacia algodones, tenemos el 16.76 de densidad, el doble en esas localidades, de más de 2.500 habitantes. El 4, prácticamente la misma densidad, que es la parte sur del valle. Y el 5, pues es una densidad mínima, donde ese 4.62 se debe por ahí a que son muy pocos poblados, están a lo largo de la carretera San Felipe y lo que existe está denso, porque no hay propiamente otras actividades más que los servicios a los que pasamos por la carretera. Y el número 6, propiamente San Felipe, en donde se ve una densidad muy baja, porque están incluidos los predios mayores que sirven a lo turístico, pero tienen por ahí la casita pegadita a la playa, que están desde la carretera, ¿no? Y por tanto cuentan. La situación de las regiones 2, 3 y 4, de la densidad mayor en el 3 y 4, no hay que olvidar que al final de cuentas deberíamos hablar del Valle de Mexicali y su ciudad, por ejemplo. O sea, la historia de Mexicali es el valle. La ciudad nace como consecuencia de que ahí estaba el paso.
la garita, el ferrocarril, etcétera, y después de los años 60, cuando se transforma la circunstancia del mercado del algodón, etcétera, y se tiene que meter a la industrialización a Mexicali, es cuando empieza realmente un fenómeno de urbanización, de pasar de lo rural a lo urbano. Pero aún así Mexicali sigue empezando. ¿Por qué? Porque es un valle bien regado, a diferencia de las zonas del país de temporal que están sufriendo por la sequía o por las presas que no tienen agua. Entonces aquí vemos el chipi-chipi de los polígonos distribuidos en las diversas zonas, donde incluso acá en la Laguna Salada se observa un polígono grande que es un cultivo tecnificado de olivares, donde ahí yo tengo la duda de que se deba considerar como urbano, porque es una actividad agropecuaria, pero bueno. Y todos los polígonos contaron, tanto los que nos da INEGI como los otros. La diferencia es que de los otros pues no tenemos, aún los que se incorporaron como habitacionales en ese lapso del 2010 para acá, no tenemos datos de población. ¿Dónde vuelve adelante? Pues aquí hay unos antecedentes muy sencillos. Inclusive aquí yo voy a ver si ponemos la diccionario en lo que presento esta y le agregamos un poco más de información. Aquí lo que podemos ver es subimos como referencia información en retrospectiva, porque al final de cuentas para ver hacia adelante hay que ver cómo andamos atrás y ver si el futuro realmente lo podemos dirigir o debemos despreocuparnos y dejar que siga así, ¿verdad? Al cabo, la idiosincrasia del ser humano, a veces vivimos encerrados en lo nuestro, ¿no? En nuestro ambiente, nuestra vivienda, nuestro trabajo, nuestro vehículo, bien cerraditas las ventanas. Y si estamos desahogados económicamente, decimos estoy bien, entonces no me interesa lo demás. Sobre todo mucha gente que es de fuera y trabaja aquí, lo menos que se puede interesar es en el ambiente urbano y la vida de los demás. Y quienes menos gozan de las circunstancias de una región tan promisoria son las personas más vulnerables, y que en teoría como gobierno, como ciudadanos solidarios, deberíamos hacer unos esfuerzos extraordinarios por compensar y pensar por ellos. A ver, por aquí anda una... Van a ver ustedes que aquí incluso hay alguna información que me quedó pendiente de acomodar y mucha por sobre, se lo vamos a comentar. Ahí está. Okay, entonces vamos a pasar rápidamente lo que vimos. Estamos en el Comité de Desarrollo Rural. Aquí no aparece imagen urbana. A lo mejor el simplemente dice, ¿por qué no? Sí. Yo digo que sí debemos poder urbano. Sí. Pero no hay que olvidar que estamos hablando aquí de las poblaciones menores de 2.500 habitantes. Es decir, todo lo que no está dentro de lo que marcamos como gris, que son las 18 poblaciones identificadas, incluyendo la ciudad de Mexicali. Traíamos una discrepancia ahorita sobre el concepto, ¿no? O sea, porque ahí decía, la lámina decía mayores de... Ahí está. El otro decía mayores, ¿no? Sí. Sí, decía mayores. No, pero es que hablaba de las áreas urbanas, es que habla de las áreas rurales. Ajá, sí. El otro como que estaba enfocado en las áreas urbanas. Lo que pasa es que fueron construidos los textos en lo general y luego haciendo la separación entre
Si es menor, 2.500 es mayor, entonces quizá ahí confundimos esa parte, ¿no? Como de que dice el ingeniero, la entrada es la misma, pero aquí es la parte que corresponde a lo rural, si ahí se nos pasó. Sí, inclusive en la anterior sí aparecía imagen urbana. Ah, Sí, ok, estaba cambiado, el otro era de comité de Era de desarrollo de la ciudad, básicamente, yo creo que es lo otro. Sí, así es. Aquí podemos, en las estrategias, al final de cuentas, hay una cierta diferencia. Porque hablamos en la ciudad de población casi compacta, en la zona rural dispersa. Y es un mundo de diferencia en cuanto a la dotación de los servicios básicos. Y entonces, clarificando. Ya estamos ahora sí en ese campo, ¿no? Estamos en el campo, sí, porque finalmente necesitamos ubicarnos muy bien cuál va a ser nuestro trabajo aquí, ¿no? O sea, entonces, vamos a nuestro universo es la infraestructura rural, prácticamente es el Valle de Mexicali, o inclusive todo lo que no es ciudad, o todo lo que no es un centro de población mayor de 2.500 habitantes. ajá, incluye sus periferias, que como áreas periurbanas están sintiendo el empuje, el impacto de la Pero, digamos, transformación. perdón la interrupción, pero la semana pasada estuvo aquí el delegado de Guadalupe Victoria y él pues, estaba muy activo y casi ya estaba teniendo recursos para desarrollar, pero entonces no es su tema aquí, o sea, porque Guadalupe Victoria son 18.000 habitantes, Sí. o algo así. La pregunta es, aquí es, ¿quién es quién ve por las áreas rurales que no sean lo que le llamamos el casco de la delegación o lo que sea? O sea, ¿y qué es lo rural y qué es lo urbano? Y en ocasiones nos confundimos porque al final de cuentas lo rural tiene infraestructura. Sí, Tiene energía eléctrica, tiene por dónde llegar, aunque sea una calle una derecha, tiene agua potable, cuando si no es la de pozo, tiene estamos hablando aquí lo común, el sistema comunal, y luego tiene también drenaje sanitario, en algunos casos el sistema comunal, el sistema de la ciudad. Pavimentación es lo más incipiente, y desde luego lo que es el problema fluvial, que nos vamos a referir a lo fluvial como el escurrimiento superficial, lo que la calle que tiene guarnición, ¿verdad? Para no entrar en contraposición de la visión de la infraestructura fluvial que en Mexicali, como ciudad de crisis, no obstante que hay cierta infraestructura subterránea. Entonces aquí, para la parte urbana de los poblados se ve en la otra sección. Pero es muy importante esto, o sea, ¿quién ve por la parte rural? Por la parte rural están viendo los delegados de aquellas zonas. Entonces, así como la ciudad de Mexicali, como administración municipal, no se puede disociar de lo rural de su periferia. Sobre todo lo rural productivo o lo rural que ya es basurero. Desde luego que los desplazamientos urbanos mayores de 2.500 unidades donde se asientan las autoridades son la parte administrativa de esas zonas rurales. Desde luego con mayor énfasis por allá. Entonces a ellos les corresponde estar en ambas partes, aunque la dinámica de planeación es bien diferente para lo que son esas comunidades menores. Y claro, aquí vamos a decir, bueno, ¿y qué onda? Cuando ya llegue el ciudadano número 2.500, automáticamente pasamos al otro rubro y cambian todas las políticas. Pues no necesariamente, porque al final de cuentas, una comunidad de 2.000, 2.100, 2.200, pues va a seguir creciendo, sencillamente pasa a otra forma de manejar el análisis. No hay que olvidar que en la medida que una localidad de población continua se va complicando el manejo de los servicios, se va complicando su planeación. También va a influir la demarcación de tipo político. Las delegaciones tienen
pues normalmente están enmarcadas los delegados en el centro de población más desarrollado, más grande de la demarcación, y ahí tienen sus otros centros de población. Y entonces nos estamos enfocando, vuelvo a insistir, en esta mesa a esos pequeños poblados o conglomerados de población. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Sí, de otra forma estaríamos pensando siempre quienes tenemos el tiempo de dedicarnos al escritorio y no propiamente el que se dedica a las actividades productivas primarias. Estamos pensando más como gente de un rural, de una ciudad. Y aquí tenemos que ponernos en los zapatos del que está en la producción y del que quizá vive en la casita, en la parcela, en el rancho, o una pequeña comunidad, ¿verdad?, donde aunque sean 10 o 20 o 30, no han avanzado todavía, para bien y para mal, a las ventajas y complicaciones de una comunidad mayor, que por su cantidad de población ya puede ser, ya puede acceder a ciertos equipamientos por la dosificación que da la propia ley, en donde a partir de tantos y cuantos habitantes ya te puedo poner un puesto de emergencias y cosas por el estilo, ¿no? Ese tipo de circunstancias. Aquí vamos repasando esta parte, aunque nos quede media hora, porque al final de cuentas todo lo que hagamos en las siguientes sesiones está enfocado a esto. Si no tenemos bien claro, es muy seguro que cualquiera de nosotros nos desviemos un tanto y veamos que tenemos que incorporar a esta mesa a más personas, e inclusive se va a ir recorriendo, quizá haya que empezar a ver esto, pero ya en alguna de las comunidades pequeñas que son representativas de lo rural, porque estando en el ambiente el pensamiento cambia, y estando ahí las personas más del lugar se adquiere uno información más adecuada para esta proyección. ¿No sé si están de acuerdo? Sí. Entonces, si se mejorar y ampliar la cobertura de servicios básicos que demanda la población rural dispersa. Eso contesta la primera duda. En cuanto a los servicios viales de pavimentación y transporte, mediante una coordinación que permite impulsar el sistema vial en su conjunto y de acciones específicas, lo cual deberá incidir en acciones pertinentes para reducir la contaminación ambiental y elevar la plusvalía del terreno. Y aquí la pregunta es, ¿tenemos contaminación ambiental allá, en esos pobladitos? Pues sí. Fíjate, tan chiquitos. Sí. ¿Y nos está preocupando la plusvalía de esos pobladitos? No. ¿Y es bueno que nos preocupe? Creo que sí. Hay que ver cómo sí y cómo no, ¿verdad? Luego, ampliar y mejorar el equipamiento y los servicios urbanos de los que actualmente disponen los habitantes de las áreas rurales del municipio para cubrir sus necesidades de espacios recreativos limpios, estamos en los equipamientos, que contribuya a abatir la contaminación producto de los residuos sólidos, la basurita que tiramos por ahí, y del transporte ineficiente, así como mejorar los indicadores de dosificación que existen actualmente con los reglamentos de la operación, para diseñar normas específicas para las áreas rurales. ¿Ustedes conocen normas que apliquen a las áreas rurales? ¿No, verdad? Puro urbano. Puro urbano y todo medio desarticulado todavía, ¿no? Por el servicio de basura, por ejemplo, allá no hay servicio de basura. Todo lo depositan en los canales, todo ahí. Cuando hay métodos para poder manejar adecuadamente la basura en poblaciones pequeñas, ¿verdad? Bien. Entonces vamos al siguiente rubro, que es, el principio requiere trabajar con mayor coordinación entre las instancias participantes para hacer más eficiente y oportuna la toma de decisiones en acciones específicas que se deben emprender para la realización, cumplimiento y aprovechamiento óptimo de los recursos, y una gestión estratégica que contribuya a la solución de los problemas que se presentan en las áreas rurales del municipio. Y luego se va aquí a la legislación de la materia. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, creada en el año 2001, joven, señala que la concurrencia de recursos de las diferentes dependencias gubernamentales deberá administrarse por el Consejo Municipal de Desarrollo Sustentable, Rural Sustentable. ¿Existe? No sepa. No, ¿verdad? No lo vi. Y si existiera debería estar aquí representado, ¿verdad? Sí. Aquí dice que inició operaciones en el año 2005. En algún lado inició operaciones. Tenemos ya una tarea, ¿verdad? Investigar.
No le de Zagarpa ahorita, ¿no? Okay. La reunión pasada sí. Sí, estaba. Este organismo ha operado únicamente con recursos de Zagarpa. La propuesta es que las otras dependencias federales, como la Secretaría de la Reforma Agraria, Desarrollo Social, Medio Ambiente, Economía, Educación, Energía y Salud, se apeguen a la ley y municipalicen sus recursos en bien de las comunidades rurales. O sea, hay un marco legal, se está aplicando apenas en una pequeña parte, tienen que trabajar transversalmente todas esas dependencias para poder aplicarse en la medida de las limitaciones de los recursos a esas áreas rurales. Ese subcomité está orientado a las áreas rurales del territorio municipal, es decir, a las localidades menores de los 1.500 habitantes. Ahí está el brinco, ¿verdad? Para ellas se ha determinado algunos criterios aplicables para diferenciar su localización geográfica. El primero de ellos es la asociación de todas aquellas localidades menores de 2.500 habitantes a las localidades urbanas existentes en el municipio, siempre y cuando estén en las distancias siguientes, es decir, una comunidad y los pequeños pobladitos satélites. Localidades menores de 15.000 habitantes se consideran a una distancia de 3 kilómetros. Se considera una distancia de 3 kilómetros a partir de ellos. Localidades mayores a 15.000 habitantes y menores a 50.000 habitantes, 5 kilómetros, y localidades mayores a 50.000 habitantes, 15 kilómetros. O sea, para la ciudad de Mexicali se considera una asociación de todas aquellas que están a 15 kilómetros en la periferia de la mancha urbana. Es un poco lo que comentaba ahorita de las delegaciones y hasta dónde llegan. A lo mejor la demarcación política no es la adecuada, sino lo que está a cierta distancia del centro de población. De hecho, uno de los aspectos para la regionalización después del análisis derivó en no tomar en cuenta las delegaciones por su perímetro político, porque al final de cuentas son un desarrollo histórico. Quizá con relación a lo que resulte de poner en práctica lo que está en la ley y las necesidades, vaya hacia la dinámica de hacer alguna reestructuración de las delegaciones municipales como se hacen en cualquier parte de México, ¿no? Estas distancias configuran y delimitan las áreas periurbanas de las localidades urbanas, a partir de las cuales se establecerán las áreas para su crecimiento futuro. Es lo que decíamos, están influenciando en esa área inmediata. Está la necesidad, está la tentación, está la conveniencia de ir incorporando inmediatamente algunas otras parcelas cuando no se invaden los terrenos, los canales, para eso, ¿no? O sea que, hablando de 15 kilómetros, Mexicali tiene más de 50.000 habitantes. Toda población que tenga menor de 2.500 habitantes, no, a una distancia de 15 kilómetros no se considera, porque se cree que la mancha urbana lo va a jalar. Todo entra dentro del análisis como área periurbana. Y toda la que caiga ahorita, como estamos, entre una distancia de 15 kilómetros, no se considera porque cae dentro de la periferia de Mexicali. ¿Sí? ¿O no? Todas esas entran a un poblado. Entran a un análisis específico. Hay algunos que no entran ni en ninguno de los poblados, como se va a ver ahorita. Lo que pasa es que no dejan de ser rurales, pero están asociadas más ya a esa parte del urbano y están como los agujeros negros, ¿no? Más te acercas, más estás ya influenciado por aquí, pero todavía no quiere ser parte del agujero negro. Es parte del análisis que se tiene que manejar. Por ahí iba un poco mi comentario. Más o menos puedo decir que conozco el valle, pero las poblaciones que tienen más de 15.000 habitantes pues están a distancias pues quizá mayores a 10 kilómetros seguramente. El caso típico 43-57 pues son 14 kilómetros, ¿verdad? Entonces va a haber zonas que pues para dónde se van, ¿verdad? O sea, o cuál es el criterio de esa distribución de las distancias, ¿no? Es un criterio únicamente para uniformizar análisis. No hay precisiones en este aspecto de la planeación municipal. Lo que salen de aquí son políticas aplicables. Y van a tomar decisiones particulares. Y de hecho, la idea es que el proceso de planeación participativa redunde en que cada comunidad establezca su mesa de trabajo. Al final de cuentas,
los que están identificados en su problemática, los que tienen que tomar decisiones, los que tienen que colaborar con los ciudadanos profesionales, son los que la viven, ¿verdad? Hasta el nivel del comité para la obra de pavimentación de la calle que está allá, por ejemplo, ¿no? A nivel de planeación municipal, pues tiene que constituirse, vaya, tienen que agregarse actividades de este tipo de planeación a estas agrupaciones que a veces son la junta vecinal del fin de semana, ¿verdad? En la medida que cada zona, cada comunidad esté acostumbrada a trabajar en equipo. Aquí la otra parte es si esta distancia combina limita las áreas periurbanas para que sea futuro. El segundo criterio es su accesibilidad, para la cual se ha determinado una distancia de 1.5 kilómetros a partir del eje de las carreteras federales o estatales que conformarán en primera instancia el sistema vial primario del municipio. Conforman el sistema vial primario del municipio. La influencia de las carreteras de flujo continuo para efectos de la estructuración espacial es de hasta de una distancia de 5 o 6 kilómetros entre ellas. Podríamos decir que su influencia es en ambos lados 3 kilómetros, pero a condición de que existan las ramas de vialidades transversales que te hagan llegar adecuadamente. Si no, pues se reduce tu influencia porque tienes que llegar por vereda, ¿no? Entonces, por eso aquí se pone la mitad para estos casos. Ya cuando estás en una mancha urbana dicen, no, pues una dosificación adecuada es que esta carretera, la siguiente la pongas entre 5 y 6 kilómetros. Y si no la tienes, vas a sufrir, como ya vemos aquí en Mexicali, que no tiene una vialidad continua todavía. Y la única que está migrando para allá es la de Cárdenas. Libre, la otra es la carretera de libramiento. Aplicando estos criterios sobre las localidades que están dentro de las superficies generadas implican la integración de una población de 923,000 habitantes más que se agregaron desde aquel entonces, lo que representa el 98.6% de la población total del municipio. El total de polígonos urbanos incluidos en estos criterios de 2.468, ya lo mencionamos. Las localidades reconocidas como rurales, según este criterio, son un total de 838 polígonos, a esos nos tenemos que dedicar, de los cuales 410 cuentan con una población residente de 13,000 habitantes, lo que representa el 1.39% de la población. O sea, este subcomité está enfocado a esa población diseminada que tiene la necesidad y el derecho de gozar de las facilidades adecuadas para el entorno en el que se encuentran. Alguien podría decir, bueno, es que son hacendados, viven muy bien. Y otros podemos decir, hay algunas familias que viven en pobreza extrema. ¿Cuál es la realidad de estas 13,000 habitantes? Si usted saca aquí una división, son 31 personas por polígono. En promedio, o sea, muy poco. En promedio es muy poco. Así es. Ok. Y este es el plano que ya lo vieron hace rato, creo, que es los famosos buffers que le llaman, o áreas de influencia con esas distancias. Ahí están como alrededor de los poblados. Ahí está la área de influencia. Por ejemplo, tenemos aquí al sureste, llegando a Sonora, ¿cómo se llama este último? Sobre el ferrocarril 57. Ahí su área de influencia es muy grande, si se fijan ustedes. Y eso nos habla de la vitalidad que tiene esa parte sur del valle, como ya mencionamos, con las densidades, igual hacia la zona de algodones. Y hay un punto ahí muy interesante que creo que debe ser objeto de estudio para cuando tratemos, cuando busquemos ver cómo serían las políticas de una reacomodón más adecuada de la población. Y es que tenemos un punto central, precisamente la zona del valle noreste, en la confluencia del camino a algodones, que tiende a convertirse en carretera, de la carretera al resto de México, vía San Luis, y el otro resto de México que es hacia Mexicali y Tijuana, ¿verdad? Es un punto, y además de norte a sur está a una accesibilidad adecuada del aeropuerto,
que si bien no es grande ahorita, quizá valga la pena verlo con ese interés porque está más cerca de la garita de algodones que incluso la garita de Mexicali, ¿verdad? ¿Qué es donde está la Y esa? Ajá. Ok, eso ya lo vimos, ¿verdad? Lo ubicamos. Ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? Ahí nos quedamos. Ok. ¿Qué podemos decir de electrificación, agua potable, alimentaria, pavimentación y drenaje fluvial? Le puse superficial por la inquietud de César. Si es que el drenaje fluvial como tal está ahorita en crisis, ¿no? Tiene razón. Ok. Le puse un dato adicional del 1930 y eso habla también de la profundidad en que se han manejado los censos. El municipio tenía 30.000 habitantes, la población rural era mayor. En el 50 el municipio tenía 124.000 habitantes, ya la población rural había bajado al 48% y 32% de las familias tenían agua entubada de uso exclusivo y el 41% de uso común, o sea, una llave allá afuera en la calle. En el 70 el municipio ya rondaba los 400.000 habitantes. El 79% contaba con energía eléctrica, 64% agua entubada, 39% de drenaje sanitario y en el área rural con el 33.5% de la población Ya decreció. Ya decreció. El 55% apenas contaba con energía eléctrica, el 38% con agua por tubería y el 19-20% de drenaje sanitario. No hay que olvidar que esto es censo. Pregunta a la familia. Si tenían la tubería del sistema de la comunidad, no tenían agua entubada, no necesariamente que estuvieran de un organismo operador como actualmente, ¿no? Por eso es que después vamos a ver cómo los numeritos cambian más adelante. Ahí me traje una gráfica del año 2000 de esa correlación en el área urbana de Mexicali y el área rural de Mexicali, donde no podemos afirmar que esa área rural de Mexicali no incluía las poblaciones fuera de la ciudad de Mexicali como tal. Pero el municipio tenía ya 600.000 habitantes, 93,5% de energía eléctrica, 87 agua entubada, 67 drenaje sanitario y en lo rural con el 25% de la población. Traíamos 33, bajamos al 25, 92% de energía eléctrica, 78 agua entubada y 34 drenajes sanitarios. Desde luego no significa que haya disminuido la población del valle. Lo que pasa es que la población de la ciudad como tal llegó ya a su propio ritmo, ¿no? En el 2010, que el último censo, ya con 936.000 habitantes, que representan casi el 30% de la población estatal, ya alcanzamos un 99% de energía eléctrica, un poco menos que la estatal y un poco más que la nacional. Mucho más que la estatal y la nacional. No hay que olvidar que Mexicali genera energía eléctrica para todo el estado, un poco la termoeléctrica de Rosarito, y exporta. Y atiende también a San Luis de Colorado. De nada nos sirve, ¿no? Luego, la parte rural, con el 20.3% de la población, sigue bajando, 98 de energía eléctrica, 90 de agua entubada y 70 de drenaje sanitario. Ojo, esto rural, yo estimo que sigue manejándose junto con las poblaciones que luego estamos descartando en nuestro estudio. En los tres casos estamos por encima de la media estatal y de la nacional. Sí. Por eso tampoco. No, ese es el caso. También es un problema para los recursos, ¿verdad? Cuando están allá Cuando estás en lo mejor que otros, sí. Y es que también la composición de la población del valle, al ser, salvo las comunidades indígenas, al ser netamente de inmigración, es una inmigración, pero de todas partes del mundo. étnica, ¿no? Étnica. Revisando el censo que viene ahí, tantos ucranianos y eslovenos y no sé qué, están
tantos que se hicieron mexicanos y tantos mexicanos que se cambiaron de nacionalidad, yo creo que se casaron. Hablas que es una población étnica, multiracial, de México también. Y por tanto, la población del Valle es una población que vino a trabajar, que vino a cultivar, no es una población como la parte sur del país, donde es la pobreza extrema en Oaxaca, Chiapas y Guerrero. No es una comunidad que esté heredando las mismas costumbres indígenas, etc. Es una comunidad que ya no encontró trabajo allá y se vino para acá a luchar. O sea, intrínsecamente lleva una apertura hacia los cambios, ¿no? Así es. Quizá una buena parte de los nuevos habitantes que vienen cada año sean personas que dejaron sus comunidades indígenas agrícolas, vienen aquí a la pizca, etcétera, y luego se van integrando, o algunos se pasan al otro lado, ya no tanto. Esto es una representación del estudio en cuanto a la presencia de los servicios. De la electrificación iniciamos con el concepto de que todo tiene electrificación, salvo que se demuestre lo contrario viendo ahí la situación. Y eso se da en la periferia de Mexicali, sobre todo en la ciudad. El agua potable, ahí se puede observar en azul las poblaciones del valle que tienen agua. Hay una buena cantidad de poblaciones menores de 2.500 habitantes que ya tienen servicio de agua por acceso. Y hay una cantidad que vamos a ver de comunidades que, si bien no tienen sistemas administrados por acceso, por el programa de agua limpia, les dan apoyo para la potabilización, que es la parte más crítica del asunto, ¿no? Y drenaje sanitario, pavimentación, en donde no omitimos en la pavimentación el hecho de que si una casa o un negocio está frente a la carretera estatal, aislada, pues le damos el beneficio de que tiene pavimentación, aunque poquito, ¿verdad? La diferencia está en que si bien en la zona urbana propiamente es una mancha completa que incluye el predio privado y la calle, en las zonas rurales o en las zonas fuera de esas comunidades no se incluye esa parte. Si vemos un acercamiento vamos a ver que se ve el predio, se ve su mancha de predio servido por ese servicio, pero no se ve propiamente la calle, ¿no? Y finalmente lo pluvial que decíamos, le pusimos la S de pluvial superficial, ¿verdad? Si se inunda o no, es otro boleto. Ok, esta ya creo que la vieron, ¿no la habían visto? No, okay. No, lo que pasa es que eso es urbano. Ok, esta es la parte urbana de Mexicali, pero vean cómo a lo largo de las carreteras hay una serie de asentamientos que van prolongando pues la sensación de que estamos en lo urbano, ¿verdad? Y a lo largo de esas también, en algunos casos como el agua, fíjense cómo ha sido necesario tirar tuberías y quedan grandes predios plusvalizados que no pagan un centavo y que de alguna forma distorsionan la situación del mercado de vivienda, del mercado de suelo, y por eso es que se empieza a dispensar la ciudad, como pueden ver en la zona este, en todas partes. Y hay un desarrollo muy grande que fue lo que detectamos hacia el aeropuerto, pero más productivo, diferente de lo agrícola, yonques, almacenes, etc. Y pues lo más cuestionado que nos hicieron los DCs fue el drenaje superficial, y vamos a trabajar juntos en hacer una mayor precisión por cuanto a lo que representa, lo que sí se puede considerar como objetivo, precisamente porque como se tiene la necesidad de jalar mucho dinero de la federación, pues hay que ser muy cautelosos en decir que tenemos de pluvial, ¿verdad? Esto es ya los mismos datos, pero aplicados a las regiones correspondientes. La región 2, Valle Noroeste, en donde la zona de la más grande, en realidad es la zona de la geotérmica, es un campo productor, no de habitación. El agua potable ya representa un poco más a las comunidades. Fíjense cómo hay una serie de comunidades muy importantes que todavía no tienen servicios de agua de la CES, aunque reciben apoyo con cloro propiamente barato para que potabilicen. Cada separación que tienes ahí es el polígono de lo que están hablando, el total de los polígonos. Cada separación adicional es una subregión, es otra área de análisis. El contorno de la región 2
la subregión está dividida por esas líneas, que usualmente son las vialidades. Y el límite del sur es el eje de Nuevo León, ¿verdad? De esa región, de la noroeste. Porque está, o sea, delimita en la parte central abajo. En la parte central abajo. Es la población que se ve ahí, se queda Nuevo León, y al oeste está la geotérmica, ¿no? Así es. Aquella manchita arriba que se ve en la línea es el aeropuerto. En electrificación. Sí, es el aeropuerto. Sí, diagonal, ¿no? Es decir, tiene luz porque todo el que tenga alguna lamparita por ahí para seguridad ya la tiene, ¿no? A la derecha hay un predio enorme, una traza urbana enorme con 2 o 3 casitas, en donde lo único que tiene energía eléctrica es una franja vertical, que ahí apenas se alcanza a ver, ¿no? Es esos predios mayores donde no tiene energía eléctrica, a pesar de que ya es urbano propiamente. Y vamos viendo cómo el nivel, en la medida que aumenta el nivel del servicio, baja su densidad. Acá en drenaje sanitario nada más hay una pequeña población por acá abajo. Al final, en pavimentación, bueno, las manchitas que nos dan las áreas, la influencia de las vialidades que pasan por ahí. Y en drenaje pluvial superficial se detectaron algunos partos nada más en algunos cruces importantes de vialidades que ya han sido objeto de un crucero más decente o un puente que necesariamente urbanizan toda esa parte, ¿no? Esto una pregunta con relación a es la más baja densidad del valle, esta zona que acabamos de ver. ¿Qué será? ¿Influenciada porque están tan cerca de la ciudad que la gente emigra a la ciudad más fácilmente de las comunidades? ¿O no hay un dato? No sé todavía, pero te influye el hecho de que tienes aireación geotérmica. Que tiene mucho espacio. Pues. Que tiene mucho espacio. Relativamente, la suma de todas aquellas, a lo mejor la gente, si quitamos la geotérmica, quizá seguramente va a cambiar. Correcto. Entonces decíamos que este es la noreste. Fíjense dónde está más densamente distribuida la comunidad. Hay más comunidades. ¿Verdad? Ahí se ve la Y que mencionamos del sistema vial, como para tomar en cuenta esa situación y planear oportunamente antes de que de repente haya vamos a suponer que hay otro sismo porque son el de 7 y a los que están dando de 8 y punto. Una situación así dramática, seguramente va a haber un reparto de población fuera de la confluencia de las dos áreas de las que está. La tendencia puede ser hacia el noreste. Pudiera ser hacia. Por efecto, sí. Habría que pensar en una situación de emergencia de ese tipo, tener un plan de contingencia para que no se agarre que de repente, para 3 comunidades pequeñas, y todavía no se puede conectar el plan de tratamiento de drenaje sanitario, una de ellas. O sea, ¿qué haría tener un plan de contingencia así como le sucedió a la Ciudad de México? En donde digas, bueno, nos llegó el sismo de tanto y a ponerlo en práctica. Aquí vemos el agua potable, fíjense cómo hay más comunidades servidas ya por la CES en esta zona, también drenaje sanitario. La pavimentación, el mismo patrón que mencionamos, ahí no se alcanzan a ver en las poblaciones que ya hay más pavimentación en los últimos 4 años, porque los programas de pavimentación económica se han intensificado con buenos resultados y buena colaboración de la gente. Y el drenaje pluvial superficial, pues solamente algunos nodos que se alcanzan ahí verdecitos, ¿no? Sobre todo la carretera San Luis, que creo que fue objeto de modernización hace algunos años. Y esta es la región del Valle Sur, donde también está bastante diseminada la población y hay comunidades muy importantes, como ya mencionamos, y han hablado ya la influencia del organismo operador en lo que es agua potable y drenaje, algo de pavimentación y finalmente la incipiente drenaje fluvial. Y la Salada, que también es una zona productiva, sobre todo por las minas, algo turístico, etc. Y ahí se ve pues a lo largo de lo que es la carretera, ¿no? Que es una subregión, la parte norte de la carretera, y la otra subregión, la parte hacia la costa. Y finalmente San Felipe, donde ahí podemos ver en el plano hidroeléctrico pues ese
otros asentamientos que prácticamente están desocupados, que son más enfocados a lo turístico, mientras que lo fuerte se concentra en lo que es el puerto propiamente, como se puede observar en lo que es el drenaje sanitario, salvo un campo muy desarrollado que tiene su propia planta de tratamiento. En pavimentación también ha ido avanzando bastante bien, y luego el drenaje fluvial. Esto es un acercamiento que nos muestra también otra forma de analizar esto, que es la sobreposición consecutiva de servicios, que es una forma de medir el crecimiento de la urbanización. Ahí medimos del 0 al 5, solo algunos índices de estructura, y luego de electrificación, luego electrificación más agua potable y así sucesivamente. Donde alguno de los servicios ya no se cuenta, por ejemplo, tienes electrificación y agua potable, pero no tienes drenaje sanitario, ya si tienes pavimentación o drenaje fluvial ya no cuenta, porque el chiste es que sean sucesivos. Al final de cuentas, los básicos son electrificación, agua y drenaje sanitario. Y entonces se le aplican tonos de gris hasta llegar a un tono muy fuerte, que mejor le cambiamos ese moradito, que es lo que se supone que tiene hasta drenaje fluvial superficial, que no quiere decir que no se inunde, ¿verdad? Y bueno, esto nos ayuda a ver también que en el valle, en lo rural, prácticamente la electrificación es lo que existe, un poco de agua potable, menos pavimentación, más de drenaje sanitario y así sucesivamente. Es un acercamiento a lo de la ciudad de Mexicali para ver cómo está esa periferia, que es rural, que está en la zona de influencia de los famosos 15 kilómetros y que está sufriendo o gozando esa influencia. El que decide dejar de cultivar y le compra su terreno y ya cambió su vocación, y bueno, yo voy a gozar de haber estado en esto. Y los otros sufren porque si el predio deja de ser de cultivo, se vuelve de alimañas y basura y toda la cosa. Es una situación muy crítica que se da en la periferia. Es un acercamiento a la zona de algodones. Ahí me faltó poner el polígono central, pero eso es material que podemos seguir manejando ya más al detalle en las siguientes presentaciones. Y San Felipe, ahí se ven los campos y ahí se ve el color gris, los grados de intensidad de esa disponibilidad de infraestructura. Esto es un resumen de los costos, cuando ya pasamos a ver cuánto costaría meterle todos los servicios a todo eso, que derivado de un análisis que hace el ingeniero, un análisis muy preciso que yo creo ya se explicó. Ya se presentó la semana pasada. En donde todavía falta que un debate con su servidor a ver qué tanto de esto es aplicable en esas comunidades aisladas, cuyo acceso es la carretera, un camino vecinal, a diferencia de una zona donde tienes una traza urbana donde puede seguir una combinación de patrones, como es las parcelas de 100 por 100 metros en la zona rural, que los se van subdividiendo, pero al final de cuentas es una traza regular, una más densa en el municipio, en la ciudad, pero acá estamos hablando de comunidades pequeñas aisladas, en donde las que están desarrolladas a lo mejor tienen calles de 6, 8 metros, ¿verdad? ¿El costo ahí es por metro lineal? Es por el bruto es por metro cuadrado bruto de greña. Y el vendible nomás se aplicó un factor para cuando va a ser una especie de derrama, tengas una idea cuánto le tocaría al metro cuadrado vendible. Como tú sabes, pues varía dependiendo de la fructificación y una serie de cosas, pero eso más o menos es un indicador general. Una referencia, ¿no? Entonces es un promedio municipal, no se puede aplicar como índices o valores para una comunidad en específico, no, porque puede salir muy alto, muy bajo. Entonces, arriba de electrificación, 15 pesos es por metro cuadrado. Y los niveles de 1, 2, 3, 4, como lo explicaron en su momento, tiene que ver con la parte de la infraestructura, así es la obra de cabeza en un extremo, y en el otro extremo es la llegada domiciliaria, con hilos, con tubos, que es la callecita al frente de la Casa Blanca. Bueno, esos datos los tomamos y hicimos una primera corrida, todavía sujeta a calibración de esos detalles, aplicándole a todos y cada uno de esos polígonos.
relación a lo que detectamos para cada uno de ellos. Y entonces tenemos primero una cobertura de infraestructura de servicios por región en % de las superficies. Estos dos datos que no nos arrojan los censos, porque los censos son sobre población. Aquí es sobre área urbana existente, habitada o no habitada, cualquier tipo de uso, ¿no? Entonces ahí vemos que el nivel municipal como referencia, ¿de acuerdo? Son 50.000 hectáreas. La primera corrida del estudio dio 48.000 y pico de hectáreas, que se usó para estos detalles. Una revisión más profunda con una imagen de satélite del Google Earth famoso. Ya en el 2011, en la zona este de la ciudad, nos arrojó muchos más polígonos, que todavía no se trasladan a la ODAN porque tienen que pasar por un proceso de revisión, pero ya lo aplicamos a la infraestructura. De manera que tenemos ahí una tabla que así, sin ver una gráfica, pues no se presta muy al detalle, pero podemos ver claramente en electricidad cómo se maneja casi el 100%, salvo la Laguna Salada por ese lugar de los olivares. En agua potable, del 84% de la ciudad cae a promedios del 20 al 40% en el Valle de San Felipe, y el noroeste es el 8.7%, seguramente por esas discrepancias ahí con la geotérmica. Drenaje sanitario van más o menos en ese ritmo, cayendo en las comunidades de la zona del valle a 10, 11, 12, pavimentación baja, y finalmente el drenaje fluvial pues es mínimo en la zona rural, 52% en la ciudad. Una pregunta más. Aquí estás hablando de todo el valle, ¿verdad? Ahí todo el municipio. Todo el municipio. No, pero estoy hablando de las zonas del valle. Estás hablando de todos los poblados, independientemente si tienen un habitante o si tienen 50.000 habitantes, ¿verdad? Está parejo. Okay. Está parejo. Okay. Por eso lo asociamos a esta gráfica, ¿verdad? Y ese nivel municipal también le aplicamos ahora la cantidad progresiva de servicios que ya mencionamos, que se representaba por las tonalidades grises. Pero, perdón, hay que interpretar bien los datos ahí. Más bien, yo creo que no, la superficie de las hectáreas es sobre los centros de población, ¿no? Porque el valle son 250.000 hectáreas. Y allí sumas 12, 15, 16.000 hectáreas. Son polígonos urbanos. Son los polígonos urbanos dentro del valle. Miren, nivel municipal, cobertura de infraestructura de servicios por región, el % de las superficies referidas a polígonos urbanos con o sin población. Sí, o sea, son la suma de todos los puntos grises que vimos, ¿no? Grises y blancos, y había todos los que había. Hagan de cuenta que si vemos el eléctrico, que es casi todo, es la suma de todas las superficies. Y un poquito. Sí, 50.000 hectáreas. 50.000 hectáreas ya. Estamos hablando de los 2.468 polígonos, ¿no? Sí, todo. Así es. Y para la misma subdivisión, esa es los niveles progresivos. Ahora, volviendo un poquito al anterior, para detectar si se puede regresar. O sea, el 95% tiene electricidad, 52% agua potable. ¿En qué parte? Es que es el promedio, son los promedios. Sí. Sí, ahora. El plural era el 52. O sea, no. Agua potable. Es agua potable. Agua potable. Sí. Agua potable es 52%. ¿Cómo le hace ese 47,5%? El 4.2% de la superficie urbana del municipio no tiene servicios, el 43% tiene un servicio, y nos vamos al extremo donde el 3.3% tiene hasta pavimentación y llega a la pavimentación, y si tomamos en cuenta la calle con guarnición, con fluvial, entonces el 24% de la población ya goza de todos los servicios, aunque se inunde, ¿verdad? Le aplicamos los costos a esta una primera corrida de lo que en teoría haría falta en dinero, en derrama, en flujo,
para llegar al 100. Para llegar al 100. Y estamos hablando de 32 mil millones de pesos. No, miento. Esto es lo que supuestamente cuesta lo que existe. Nuestro activo, es el activo de lo que hay. Nuestro activo, como si fuera nuevo. 32 mil millones de pesos. Y no, pues, hay danzas de millones y miles de millones. Bueno, habría que ver qué es lo que incluye, ¿no? Lo que representa a valor de reposición nuevo. Valor de reposición nuevo. Así es. Ajá. Lo que nos representa un costo unitario promedio de 626 mil pesos por hectárea. Y luego nos vamos ahora a unos índices que sacamos precisamente con eso. ¿Cuál es el índice de infraestructura de servicios con base en su costo? Porque pues llegar a energía eléctrica pues con 15 pesos por metro cuadrado ya se hizo, pero se hace pavimentación. Entonces aquí están el costo unitario promedio de millones de pesos por hectárea como referencia de lo que existe contra el costo unitario total que en teoría cuesta urbanizar completamente una hectárea de ruta de unos puntos de 1.680.000 pesos. Y nos sale un índice. Entonces el índice de Mexicali es 0.64 o 64%, y el noroeste baja a 10, quizá por la geotérmica. El resto del valle se conserva entre 18 y 20, la Salada baja y San Felipe baja también por ese montón de asentamientos o de áreas urbanas turísticas, más que nada, ¿no? El casco de la ciudad es otra cosa, está más urbanizado inclusive que algunas regiones del valle. Así es. Entonces el índice global del municipio es 37%. 37% con respecto al valor, es decir, si nos costara un peso urbanizar todo, ya llevamos 37 centavos. 63. Esto implica un costo de mantenimiento muy grande, que no está aquí puesto todavía. Ok, le ponemos importe a los servicios complementarios. ¿Qué nos falta? Con estos parámetros, bueno, nos faltan 53 mil millones de pesos. Y se me hace que es una poquita cantidad. Sí. Como que no cuadra, ¿no? En función del porcentaje global. Sí. Habrá que analizar precisamente. Que nos explique el ingeniero Pedro. Sí, no, es que digo, aquí donde ya me perdí fue con los porcentajes que aplicaron, ¿no? O sea, la calibración. Pues. Sí. La única ajuste que hice es en cuanto a lo pavimentado con relación a lo fluvial. Dijimos que si los terrenos que dan frente a las calles pavimentadas, aunque sea la calle de penetración del poblado o la calle estatal del poblado que mide 2 carriles, Se le dio valor. aunque tengas un derecho de vía de 40 metros, se le dio un valor como que tiene servicio hasta cierta profundidad. Por ejemplo, del eje de la carretera 35 metros a cada lado. Entonces un cachito de tu terreno se supone que está servido, pero como está merece esa pavimentación, y en muchos casos es un pavimento económico o ya un pavimento obsoleto, que por el solo hecho de cuando vas a hacer el definitivo tienes que renivelar, para efectos de los costos le bajé a la mitad. A lo mejor es el 25, a lo mejor es el 75, cuando no sabe uno le pone a la mitad. Entonces le bajé a la mitad a esa diferencia donde no llega a guarnición, y en cambio donde llega a la guarnición ahí le compensé esa diferencia, es lo que falta, ¿no? Los demás ajustes ya es cuestión de ir calibrando, ¿no? Y aquí entonces tenemos un importe de 53 mil millones o... ¿Cuánto es lo que dice que teníamos invertido? Para no dar reposición a todo. 32 mil. 32, o sea que falta casi el doble. Sí, y lo vemos aquí en el índice, ¿no? Me van a dar como 70, nada más con ese criterio. Nuestro índice es del punto 37, ¿verdad? Pero bueno, tenemos datos ya para un análisis más profundo que no se tenían antes.
Si me dicen, no, ¿sabes qué? Pero ya revisamos y esto y lo otro, me da los datos, los meto en la tabla y inmediatamente se calcula. ¿A qué nos lleva eso? Tener una visión global de que para llegar a una infraestructura del 100% necesitamos a lo mejor entre 50 y 70 mil millones de pesos de ahorita. Exactamente. ¿Y cuándo las podemos ir metiendo y bajo qué procesos? Si queremos llegar al 3, por ejemplo, en 5 años o en 10 años, ahí pues vamos metiendo los recursos que ocupamos. Con los 38 años que nos faltan, ¿no? Pues sí. Pero eso es sobre las 50,000 hectáreas que tenemos ahorita. Así es, No, pero como vamos a densificar y controlar los asentamientos, sí. Sí, Chuy. La situación es que al final de cuentas, hablando de centavos, tenemos que hablar de conveniencia y de rendimientos. Hasta llegar al momento en que realmente pongamos en el mercado bonos para el desarrollo. Sí, o sea, las políticas a implementar, porque lo que acabamos de decir, o sea, ¿por qué se asiente y por qué se dispersa la población? Pues responde a muchos factores, ¿no? Así es pasar de la administración de el rezago a crecer de manera adecuada, ordenada, eficiente, productiva, de aprovechar mejor los centavos. De final de cuentas, todo sale de la bolsa de oro. Administración del rezago. De la recuperación, de los impuestos, ¿verdad? Ok, entonces vamos al siguiente punto que decíamos en la inversión y aquí ya pasamos al nivel rural. Lo mismo, pero quitando todas las poblaciones mayores de 2.500 habitantes. Aquí no he hecho una determinación de que si está un kilómetro. Nomás tengo que hacer una advertencia. Como es de 8 a 10, ahorita son las 10, nomás como empezamos 15 minutos tarde, no sé si podemos ahorita, ¿qué tanto nos faltará para cerrar esto? Cerramos. Sí, porque todavía la parte de retos y prioridades necesito trabajarla más con ustedes que directamente en mi escritorio. Ok. Entonces aquí está lo mismo, pero bajado a todos los polígonos menores de 2500. Ahí se ve claramente que andamos en niveles de electricidad muy bien y ahí vamos bajando muy bajo. Estamos dando 28.000 hectáreas de polígonos urbanos con menores de 2.500 habitantes, no es cualquier cosa. La cantidad progresiva de servicios va bajando. Es decir, de lo que a nosotros nos compete en área, estamos arriba del 50% de lo que es el municipio, de lo que ahorita es los sectores de población. Aquí estamos con el costo del presupuesto, tenemos invertido 7.000 millones de pesos en los ciudadanos en los polígonos. El índice es de 0.14. Muy bajo. Y nos faltan 41 millones de pesos. Y aquí habría que revisar si hacemos algún ajuste, porque estamos hablando de urbanizar en polígonos, en zonas aisladas. Inclusive, ¿qué tanto le vamos a aplicar a un polígono que da frente a una calle carretera estatal y que el siguiente polígono está a 500 metros o 1000 metros? Esos son los detallitos. Quizá digamos, no, los vamos a aplicar únicamente a las comunidades que ya forman una manzanita y todo eso, y es donde empieza uno a ajustar los Finalmente estamos en el área o en el apartado o subcomité donde hay más rezago, donde habría más por hacer y donde está más diseminada la población. Sí. Ok, aquí es parte de lo que era el retos y prioridades, donde me enfoqué en principio a repasar lo que es agua y drenaje con datos de la red de coberturas, pero ya más preciso lo que da el organismo, donde aquí nos dan Ciudad de Mexicali y Valle de San Felipe, muy grueso, ¿no? Son datos únicamente para manejar en cálculo, no nos representa propiamente algo sustancial. Tenemos que partir de lo que tiene el organismo operador. Aquí, sexto lugar en cobertura de agua potable a nivel nacional, segundo en eficiencia física del sistema de la ciudad, 25% de eficiencia comercial, o sea, no anda bien. Cuarto entre operadores más eficientes, 19 plantas potabilizadoras, 3 en la ciudad, 16 en el valle,
y San Felipe, perdón, 10 pozos para surtido masivo, ¿no? 29 sistemas, 3 en la ciudad, 25 en el Valle y 1 en San Felipe. Capacidad instalada de 6.393 litros por segundo, estamos hablando de agua potable, 4.050 kilómetros de tuberías de material integral de 2 a 42 pulgadas. Aquí todo lo tenemos particularizado, ahorita es general, ¿no? El programa de agua limpia son 72 comunidades abastecidas con ese programa, donde les da cloro y asesoría gratuita. Cloro barato y asesoría gratuita representa el 7.1% de la población. Las áreas sin cobertura en el 2011 son 26 colonias o fraccionamientos, 50% asentamientos irregulares y rancherías, 50% asentamientos regulares que requieren, primero que nada, densificarse para alcanzar los programas de inversión, que representan un 1.8% de la población municipal. Aquí está, se menciona lo de las tuberías de redes, porque tienen 17 años de edad en promedio, 33 años de vida útil, aunque 57 kilómetros aquí en la zona original de la ciudad, zona centro, las primeras etapas, y andan como 70 años de edad. De fierro. Tendría que sanitario tiene octavo lugar en cobertura de alcantarillado sanitario, primer lugar en saneamiento de aguas residuales, trata el 100% de las aguas que hay en el sistema, 2.843 kilómetros de tubería, 39 cárcamos de bombeo, de los cuales son 15 en el Valle y 4 en San Felipe, 10 plantas de bombeo en la ciudad y una más en construcción, 7 sistemas de tratamiento lagunar, 4 en el Valle, y 3 sistemas de tratamiento de lodos activados en las universidades, en el CEP y en el ITP. Esto es lo que se usa actualmente de agua de reuso, y más las que se llevan a las generadoras de energía eléctrica para el enfriamiento. Administra en agua y drenaje 10 zonas estratégicas de la ciudad. Tiene un sistema de telemetría de vanguardia que le permite mantenerse al tanto de todas las instalaciones del municipio. Esos son los numeritos que arroja CES para diciembre de 2011. Lo puse ahí para decir, bueno, de ahí podemos tomar los datos que queramos de índices, adiós y por haber, tantos como de consumo, de calidades, etcétera. Y pues esta era la parte que quedó pendiente. ¿Qué sucede? Estamos ahorita en la etapa de exponer lo que son conclusiones, retos y oportunidades. Pero revisando la información de lo que aplica a las comunidades rurales de esas características, no es lo típico de los análisis, de repente me resulta difícil sacar conclusiones y sobre todo hacer pronósticos a 40 años. Yo prefiero que los hagamos juntos, con el material y reflexiones que tenemos de información de las perspectivas de análisis a nivel nacional, de un poco más al detalle de las comunidades típicas que vamos a ver aquí, y que juntos construyamos esa parte. Y si es necesario que estén presentes personas que estén más integradas a la visión de estas comunidades pequeñas, no las de las localidades de más de 2.500 habitantes que tienen su vida propia. Bien. Muy bien, pues muchas gracias. La exposición nos da el panorama, nos da datos que era importante que nos empiece a ubicar. Ahora, ¿qué sigue? Yo rápidamente, los siguientes pasos a dónde vamos. Ya tenemos un panorama así general. El programa de la siguiente semana, ¿hacia dónde seguimos? El programa de la siguiente semana es... ¿Todavía seguimos en diagnóstico o ya vamos a...? Todavía estamos en diagnóstico. El diagnóstico-pronóstico concluye con retos y oportunidades, ¿sí?, para estas comunidades. En la siguiente semana voy a explicar información más representativa de las comunidades a las que nos referimos, es decir, cuáles, digamos, un lado las que están a la vera del camino, las que están más ya como una población, para distinguir un poco sus características,
lo que es la visión nacional de la dinámica en las áreas urbanas y cómo podemos distinguir las del valle de las del resto de la República o de la parte media y sur de la República, para efectos de poderlos meter en las perspectivas de qué aprovechar de la legislación que ya vimos de tipo rural y cómo vamos a atender, cómo vamos a visualizar esa franja periurbana de las áreas de influencia en ese proceso de incorporarse o de sumarse a la urbana y dejar de ser rural. Oye, ¿el límite de 2.500 habitantes de un centro de población está definido de alguna manera en la ley o de dónde se toma? Sí. Son parámetros que están definidos sobre todo en las cuestiones de equipamiento urbano. Vamos a traer información al respecto sobre esos puntos porque al final de cuentas es importante saber, ¿verdad? Y eso no significa que una comunidad de 2.000 habitantes no tenga una dinámica muy parecida a una de 5.000 habitantes. Aquí el asunto es la oportunidad de que esa comunidad, si va a crecer, crezca con un patrón de crecimiento mejor, que es lo que le llamamos el patrón de crecimiento espontáneo, o ¿cómo le llaman? Algo así. Espontáneo es como hemos ido creciendo a la iniciativa del terrateniente que pone su predio a disposición, ya sea para venderlo, o para que se lo invada, o partirlo y venderlo en pedacitos, y el ciudadano que decide hacerlo a una forma más ordenada, en donde optimicemos los recursos, en este caso, que destinamos a pagar nuestra infraestructura. ¿Están de acuerdo? La categoría de 2.500 habitantes es una que ha manejado siempre el censo, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, por eso digo, a lo mejor tiene alguna relación también con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y donde enfocar también. Para mí es importante ver bien ese detalle porque al final de cuentas me parece un número muy frío, ¿no? Empecé a pensar yo, ¿no? ¿Y qué onda con el habitante de 2.500? ¿No? ¿Le vamos a dar un premio o lo vamos a castigar porque nos saca de lo rural y nos mete a lo urbano, ¿verdad? Al final de cuentas se distinguen muy bien las poblaciones que son, yo llamo población nodo, ¿no? Están en el cruce de las dos realidades y ahí se empezó a formar. Y a lo mejor una de esas incipientes, a raíz de que se le urbanizó un poco más, o a raíz de que se le trató, por ejemplo, en los nodos nuevos de la carretera de Cota, en los que tiene interacción con las carreteras, por ejemplo en San Felipe, pues ahí se empiezan ya a desarrollar grandes plantas productivas por la facilidad de acceder ahí. Y entonces ahí va a haber un crecimiento también urbano, que no es un crecimiento derivado de los centritos de población existentes, sino de una nueva zona de desarrollo. No es histórico, ¿no? No es histórico. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Esperar a que se pueble otra vez y administrar el rezago? ¿O somos capaces de planear ese pequeño centro y decirlo, va a crecer ordenadamente, vamos a hacer un plan de desarrollo, tiene su comité y de una vez vamos a trazar las calles, vamos a hablar, fíjense, el concepto de la delimitación de los derechos de vía, de esa futura estructura, aunque no se venda todavía, solamente para saber, de aquí para acá no construyo nada, porque eventualmente si me lo compra ahorita el gobierno, bien, si no, lo va a vender más pluralizado. Entonces está separado el derecho de vía por una habilidad, sí, la de 15 metros, la de 30, la de 40 metros. Pero son un montón de centros de población. Ya no quisiera seguir preguntando porque ya no. Yo creo que este post se está poniendo muy interesante y la invitación para que estemos el jueves nuevamente a las 8 de la mañana y para que participemos. Y insisto en proponer que en algunos desarrollos vayamos allá a algún sitio representativo donde podemos jalar más personas de esas áreas para tener una interacción con quien vive ahí. Como el delegado que planearlo, ¿no? Hay que planearlo, seguramente que vengan los delegados, están invitados aquí. ¿No vamos allá?
¿O vamos? Sí. ¿Qué les parece? Con mucho gusto. Yo creo que tenemos que... Hay muchas dudas que quedan. Por ejemplo, al llegar a... Yo estoy de acuerdo en definir una planeación hasta de las vialidades o de los límites de crecimiento, pero son un montón de poblaciones. Son un montón de poblaciones. ¿Qué receta darle o qué guía darle a cada núcleo de población para que vayan llevando ellos? Mejor tenemos que hacer unos 2 o 3 planes pilotos y decir esta es la solución que se tendría que ir aplicando. Y algo muy importante, pero cada uno se independiente. hacerlo con los propietarios de la tierra. Ellos son los que deciden en qué momento la tierra deja de ser de uso agropecuario para convertirse en población. Y si les decimos, mira, es que, ¿por qué lado te quiere decir? ¿Por el orden urbano o el de la rentabilidad? No, pues por la rentabilidad, ¿verdad? Bueno, pues tú por la rentabilidad, nosotros como representantes de la sociedad, en el orden y todo ganamos. ¿Verdad? Entonces es parte de ese trabajo. Gracias a todos. No quise disculparme al llegar porque estaba aquí eso, pero me disculpo con ustedes por llegar tarde. Tengo que calibrar mis tiempos de... Pero ya no va a suceder la próxima. Yo creo que lo importante es que no cambiemos de lugar aquí, ¿no? Para no sí. andar... ¿Sabes qué? Yo lo que siento es que hay varias gentes que no vinieron ahora, que estuvieron la vez pasada, y nos puede quedar chico el salón si en un momento dado esperamos no tener esa problemática. Habría que verlo para... El horario para este tema, para esta población que ya nos ubicamos, es el adecuado a las 8 de la mañana. Sí. Pero para él hasta acá, según yo, esto deberíamos verlo en el valle. Pues si así Yo tenemos siento problemas de asistencia, imagínate siendo lo más complicado. Que la mañana es lo más adecuado porque todos pues tenemos otros compromisos, ¿no? Pero comenten, digo, Pero ojo, no me refiero necesariamente el valle ir hasta allá. O sea, con que salgamos aquí a la periferia, sí, a una de las áreas rurales de la periferia. a lo mejor allá es una visita específica con otro horario, ¿no? Así es. Sí, con su tiempo a lo mejor podemos programar en una ocasión, porque resalta mucho, como dicen, la experiencia, ¿no? Como en el San Luis lo programamos. Y ahorita vamos al 50% de asistencia. Sí, por eso comento. O sea, realmente están 20 personas mínimo invitadas, pero ahorita no. Vamos a la mitad, entonces yo creo que sí hay que pensar en que hay que llenar el espacio. Pero hay que ubicarlo, yo creo que, lo digo por mí, nos falta mucho entender todavía el procedimiento. Por ahí se habla de una, ¿cómo se llama? La matriz o la metodología que... La metodología que le llaman de marco lógico, que para poder ir dando soluciones o va a ser muy importante posicionarnos cuando veamos ya la metodología del marco lógico. Es muy importante que tengamos bien dominado qué es lo que buscamos y cuál es la base de información que tenemos para efectos de cómo vamos a evaluar esa situación. Es decir, a veces todo el riesgo es irnos a detalle de cosas específicas de la comunidad tal. Cuando aquí lo que estamos hablando es programas de aplicación masiva, en lo general, como plataforma, de poder ir ya a lo particular en cada una de las comunidades. Cómo articular lo que en la legislación ya está disponible, pero todavía no está aplicable. ¿Alguien falta de firmar de asistencia? ¿No?